En tiempos recientes, nuestra forma de ver la muerte ha cambiado bastante. Donde antes las tumbas albergaban a los difuntos, hoy las llamas se llevan el cuerpo. La cremación se está volviendo cada vez más habitual en todo el mundo. En lugares como los Estados Unidos, más de la mitad de la población elige ahora la cremación en lugar del entierro tradicional. La gente dice que es más práctica, más respetuosa con el medio ambiente y, lo más importante, más económica. Sin embargo, como seguidores de Cristo, nos encontramos ante una pregunta complicada. ¿Es correcto que un cristiano opte por la cremación? ¿Es moralmente inaceptable? ¿Y qué significa esto para la resurrección si el cuerpo se convierte en cenizas? ¿Cómo podría levantarse y glorificarse en el último día? Estas son preguntas difíciles y urgentes que cada vez más cristianos en todo el mundo comienzan a plantearse a medida que la cremación se vuelve más popular. Prepárate, porque vamos a indagar en lo que las Escrituras dicen y lo que no dicen sobre este asunto. Vamos a echar un vistazo a las prácticas históricas y a las referencias bíblicas, no para imponer ninguna conclusión, sino para brindar claridad, sabiduría y comprensión. Comencemos por entender en qué consiste realmente la cremación. La cremación es el proceso mediante el cual un cuerpo humano se expone a un calor intenso hasta que se convierte por completo en cenizas. Aunque, a simple vista, lo que significa la cremación para los cristianos es bastante claro, el proceso tiene un gran simbolismo. El cuerpo del fallecido se coloca en una cámara de cremación donde las temperaturas pueden alcanzar entre 800 y 1000 grados Celsius. En cuestión de horas, las llamas consumen todo el tejido orgánico. Con un calor tan extremo, el cuerpo se descompone en fragmentos de hueso, ya que los músculos, los órganos internos y los tejidos blandos son completamente destruidos. Después de esto, los fragmentos restantes se muelen hasta convertirse en un polvo fino, comúnmente conocido como cenizas. Estas cenizas, que se conocen como restos cremados, son devueltas a la familia, que puede optar por conservarlas, enterrarlas o esparcirlas en lugares que tengan un significado especial. El proceso es eficaz, rápido y actual, pero también sorprendentemente definitivo. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que conformaba un cuerpo humano desaparece. Estas cenizas no son como la tierra. Son pequeños fragmentos minerales de un gris pálido que carecen de cualquier forma reconocible. A menudo se guardan en urnas, se esparcen en lugares que tienen un significado emocional o se conservan con cariño en los hogares familiares. Nunca antes tantos creyentes se han enfrentado a la misma decisión. ¿Debería ser cremado o enterrado? Durante generaciones, la respuesta era clara. El entierro era la norma aceptada y esperada. Pero el mundo ha cambiado y hoy, en muchos países de mayoría cristiana, la cremación ha superado al entierro en popularidad. ¿Qué ha provocado un cambio tan drástico? El factor principal es evidente: las finanzas. Los funerales pueden ser bastante costosos, a veces incluso exorbitantes. El precio de un ataúd, el espacio de entierro, la inhumación, los arreglos del servicio y la lápida pueden fácilmente alcanzar miles o incluso decenas de miles de euros. Para muchas personas, la cremación se convierte en una opción práctica para cerrar el capítulo de la vida de un ser querido. Es rápida, económica, versátil y mucho menos complicada en momentos de duelo. Pero el costo no es el único aspecto a considerar. Cada vez más personas están empezando a tener en cuenta las preocupaciones ambientales. Los entierros tradicionales requieren espacio, ataúdes de madera o metal, forros de concreto y productos químicos para embalsamar. Todo esto contribuye a una huella ambiental considerable, algo que se vuelve cada vez más difícil de justificar a medida que las sociedades se vuelven más conscientes ecológicamente. Esto convierte a la cremación en una alternativa atractiva. Aunque no está completamente libre de impacto ambiental, la cremación generalmente necesita menos materiales, ocupa menos terreno y consume menos tiempo. Además, está la realidad de la logística y las exigencias de la vida moderna. Las familias a menudo están separadas por grandes distancias, y sus vidas ya no giran en torno a un cementerio cercano. Para muchos, la cremación brinda una sensación de flexibilidad.
Las cenizas pueden ser trasladadas, guardadas o esparcidas en lugares que tienen un significado emocional. Esto se adapta a un mundo donde las personas ya no viven en el lugar donde nacieron ni fallecen en el sitio donde pasaron la mayor parte de su vida. Por último, hay un aspecto que no podemos pasar por alto. La cultura está cambiando. La muerte ya no se maneja como antes. Los funerales se han vuelto más breves y las tumbas no se visitan con la misma frecuencia que solían. En medio de esta transformación cultural, la cremación se ha convertido en una opción común y aceptada. Ahora se ve como algo práctico, rápido y conveniente. Pero esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Se considera un pecado? Al buscar en la Biblia instrucciones directas sobre la cremación, lo primero que notamos es su silencio. Las Escrituras no prohíben ni apoyan explícitamente la cremación. No hay un mandamiento que diga que no se debe quemar el cuerpo, ni un versículo que lo afirme de manera clara. De la misma manera, no existe un solo pasaje bíblico que promueva la cremación como el tratamiento adecuado para los restos humanos. Entre los antiguos israelitas, la cremación no era una práctica habitual. No fue el destino de los patriarcas, ni tampoco el tratamiento final de los profetas. Ninguno de los seguidores de Jesús optó por la cremación. Y sin duda, no fue así como se manejó el cuerpo del propio Jesús. A lo largo de la Biblia, el patrón constante que observamos es el entierro. Siempre se trata de enterrar, ya sea en una cueva o en una tumba. La tierra es el lugar donde el cuerpo se deposita con cuidado, respeto y una esperanza renovada. No obstante, hay ocasiones raras en las que se recurrió a la quema. Y cuando esto sucedió, el fuego nunca simbolizó paz ni descanso sagrado. Siempre representó juicio. Piensa en Acán en el capítulo 7 de Josué. Acán desobedeció la instrucción de Dios al tomar objetos que estaban prohibidos de Jericó. Su falta fue descubierta y la condena fue severa. Todo Israel lo apedreó, y después de que terminaron con el resto, los quemaron. Achan no solo fue apedreado, también fue incinerado junto con su familia. La quema de sus cuerpos no fue una despedida sagrada. Formaba parte de su condena. Era un símbolo de deshonra, una purificación a través del juicio. El fuego actuó como una forma de castigo divino. Otro ejemplo se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 31. Cuando el rey Saúl y sus hijos fueron asesinados en la batalla, los filisteos colgaron sus cadáveres como trofeos de vergüenza y victoria. Hombres valientes de Jabes de Galad arriesgaron todo para recuperar los cuerpos. Pero al encontrarlos profanados, en descomposición y deshonrados, decidieron cremarlos. En este caso, la cremación no fue algo espiritual ni simbólico. Era una cuestión de necesidad. Los cuerpos ya no estaban en condiciones. Quemarlos era una forma de protegerlos de más indignidades o enfermedades. No era una opción preferida ni honrada. Pero lo que más resalta es lo que ocurrió después. Se reunieron con respeto los huesos y los enterraron bajo un árbol, como si intentaran recuperar algo de la dignidad que les había sido arrebatada. A pesar de estar en una situación desesperada, el entierro seguía siendo el objetivo. Luego, leímos sobre Josías en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Este joven rey, impulsado por su deseo de purificar a Judá de toda idolatría, ordena la profanación de los altares paganos. ¿Y cómo lo lleva a cabo? Exhuma los huesos de los sacerdotes idólatras y los quema sobre sus propios altares, deshonrándolos intencionadamente. En este contexto, el fuego se convierte en un símbolo de rechazo y condena divina. Estos cuerpos no reciben ningún honor ni respeto, solo deshonra, juicio y un rechazo final. El fuego transforma estos lugares que alguna vez fueron sagrados en tierras malditas, indicando que esos restos profanados no son dignos de paz. ¿Qué tema surge de estos relatos? Un patrón claro y repetido. Cada vez que vemos cuerpos quemados en las Escrituras, nunca se presenta como un acto noble o sagrado. En lugar de eso, se trata de una reacción ante la culpa, la impureza o situaciones extraordinarias. En ninguna parte del Antiguo Testamento se presenta la cremación como una práctica justa o aprobada para el pueblo de Dios.
En el contexto bíblico, el fuego casi siempre se asocia con la destrucción, no con la conservación. A menudo se utiliza como un agente de purificación vinculado al juicio. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las visiones finales del Apocalipsis, el fuego aparece de manera constante con un significado claro. Actúa como un instrumento de justicia divina, como se puede ver en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Purifica como un metal precioso en un horno ardiente. Representa el castigo, tal como se observa en la imagen del lago de fuego que se describe en los tiempos finales. Sí, el fuego también revela la presencia de Dios, pero más frecuentemente actúa como una advertencia divina. Moisés se encontró con el fuego en la zarza ardiente que no se consumía. Elías hizo descender fuego del cielo para consumir su sacrificio. Las ofrendas quemadas se realizaban con fuego para honrar a Dios. Sin embargo, cuando el fuego aparece fuera del contexto de un culto sacrificial, generalmente trae consigo un mensaje de corrección, separación o una finalización irreversible. Esto no quiere decir que la cremación moderna sea necesariamente un pecado. La Biblia no establece una prohibición directa al respecto. Aún así, nos muestra algo que vale la pena reflexionar. En la comprensión bíblica, el fuego no suele simbolizar esperanza. Más bien, representa juicio. Lo que observamos una y otra vez es la práctica del entierro. Desde Abraham hasta Jacob, pasando por Moisés y David, vemos cómo los cuerpos son depositados en tumbas con dignidad y respeto. Incluso Jesús, después de su crucifixión, fue envuelto en lienzo, ungido con especias y colocado en una tumba nueva. El entierro, que devuelve el cuerpo a la tierra, era mucho más que una tradición cultural. Era un acto de fe poderoso, una proclamación silenciosa de que, incluso en la muerte, había una expectativa de que lo que se sembraba en el suelo algún día resucitaría. A lo largo de los testamentos Antiguo y Nuevo, el entierro se presenta como una muestra de respeto, fe y esperanza. Una semilla enterrada en la tierra con el anhelo de resurrección. Para los creyentes, el cuerpo no es solo un material físico. Es un receptáculo sagrado, una creación con un diseño divino. Desde el inicio, las Escrituras nos enseñan que el cuerpo fue elaborado con esmero, moldeado por las propias manos de Dios. En el libro del Génesis se relata: entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. De verdad, el cuerpo fue creado del polvo, pero cobró vida gracias al aliento de Dios. Esta unión de materia y espíritu dio origen a la humanidad misma. Y por eso la Biblia nunca considera al cuerpo humano de manera trivial, ni en vida ni en muerte. Cuando Dios le habló a Adán diciendo: «Polvo eres, y al polvo volverás», reveló el curso natural del cuerpo humano, que retorna a la tierra de la que fue formado. Estas palabras han resonado a lo largo de generaciones entre los creyentes en cada funeral cristiano, cerrando el ciclo sagrado establecido por el Creador. Por eso, en las páginas de las Escrituras, el entierro se mantuvo como una afirmación de fe. Esto se ilustra de manera poderosa por primera vez en el capítulo 23 del Génesis. Cuando Sara falleció, Abraham, lleno de tristeza, no buscó una opción fácil o barata. No tomó decisiones apresuradas ni aceptó limosnas. En cambio, se empeñó en comprar un lugar adecuado para el entierro, utilizando sus propios recursos. Rechazó terrenos gratuitos y negoció con los hititas para conseguir la cueva de Machpelá. Pero, ¿por qué esforzarse tanto? Porque para Abraham, dar descanso a su esposa era mucho más que una simple tradición. Era un acto sagrado, nacido de la devoción y la confianza. Quería honrar su memoria y testificar que, incluso en la muerte, ella seguía en la tierra de la promesa de Dios. El entierro de Sara también fue profundamente profético, una declaración de que este polvo volvería a vivir. Más adelante, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, Dios ofrece una instrucción sorprendentemente compasiva. Si alguien es ejecutado y colgado de un árbol, su cuerpo no debe permanecer allí durante la noche. Tiene que ser retirado y enterrado el mismo día. ¿Pero por qué? Porque incluso en el juicio,
Dios exige dignidad. A pesar de la culpa, un cuerpo humano debe ser tratado con respeto, ya que aún refleja su imagen. Por lo tanto, el entierro no es un privilegio exclusivo de los justos. Es una forma de preservar la imagen de Dios y de la humanidad, incluso más allá de la muerte. Y así llegó el momento del entierro de Jesús, el más sagrado de todos los entierros en la historia. El cuerpo físico del propio Hijo de Dios, que había soportado la crucifixión, no fue desechado ni incinerado. Fue retirado con reverencia de la cruz, envuelto en un lienzo limpio, ungido con aceites fragantes y colocado en una tumba recién preparada. José de Arimatea, un hombre adinerado y honorable, ofreció su propio lugar de sepultura como un último homenaje. Las mujeres observaban atentamente, mientras los discípulos se mantenían en un respetuoso silencio, conscientes de que ese cuerpo, a pesar de estar herido, seguía siendo sagrado. El hecho de que Jesús fuera enterrado se convirtió rápidamente en una parte esencial del Evangelio. Él murió, fue sepultado, y al tercer día resucitó. El entierro no fue el final, fue el inicio de la señal de una gloria venidera. A lo largo de toda la Biblia, el acto de enterrar está cargado de un profundo significado espiritual. Se transformó en una imagen silenciosa pero poderosa. La tierra recibe el cuerpo, permite que se descomponga de manera natural, y a través de este proceso sagrado, el creyente espera pacientemente el cumplimiento de la resurrección. Enterrar es sembrar en esperanza, es cubrir lo que un día se levantará en esplendor. Reconoce que el cuerpo humano no es el final, sino el comienzo de algo más grande. Cuando el cuerpo se deposita en la tierra, se planta una promesa, similar a una semilla que debe morir para dar lugar a una nueva vida. De esta manera, el cuerpo de los creyentes regresa a la tierra con la esperanza firme de que algún día resucitará en incorruptibilidad, porque el cuerpo no es una prisión para el alma. Es parte de una creación redimida, un hogar sagrado del Espíritu Santo y un elemento fundamental en el plan redentor de Dios. Aunque el cuerpo pueda descomponerse, nuestra fe nos asegura que está destinado a la resurrección. Por eso, la pregunta que inquieta profundamente a los creyentes es la siguiente: ¿interfiere la cremación con la resurrección? Sin duda, esta es una de las preocupaciones más urgentes entre los cristianos hoy en día al considerar la cremación. Si un cuerpo se convierte en cenizas, ¿puede Dios aún levantarlo? La fe cristiana no solo afirma que Cristo resucitó de la tumba, también declara con valentía que nosotros también seremos resucitados con cuerpos glorificados e inmortales, al igual que el suyo. La resurrección no es solo una idea reconfortante o una metáfora espiritual. Es una promesa tangible asegurada por la sangre de Jesús y sostenida por el poder de Dios. ¿Y si el cuerpo ya no existe de ninguna forma reconocible? ¿Qué pasaría si la cremación o el entierro, el impacto emocional que tiene, se redujeran a cenizas o se desvanecieran con el tiempo? La Escritura lo aborda con claridad. Nada puede interponerse en el poder del Creador. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo toca este mismo asunto, aunque de manera más amplia al hablar sobre la resurrección. Lo que se siembra en corrupción se levanta en incorruptibilidad. Lo que se siembra en deshonor resplandece en gloria. Lo que se siembra en debilidad se levanta en fortaleza. Un cuerpo terrenal es enterrado, pero un cuerpo espiritual es resucitado. Pablo no promete una copia exacta de nuestros cuerpos antiguos, sino una transformación gloriosa. Así como una semilla desaparece en la tierra para convertirse en algo completamente nuevo, como un árbol o una flor en plena floración, el cuerpo humano regresa al polvo y es resucitado en una forma glorificada. Esto no depende del estado físico del cuerpo, ni requiere que se conserven los huesos. Se basa únicamente en el poder de Dios, y su poder no tiene límites. ¿Acaso no fue Dios quien formó a Adán del polvo de la tierra? ¿Quién ordenó que el barro inerte se convirtiera en un alma viviente? Entonces, ¿por qué deberíamos dudar de su capacidad para restaurar a alguien de las cenizas? Ya sea que los restos se hayan perdido en el mar, esparcidos en las montañas, quemados por el fuego o desintegrados por el tiempo,
no importa. Dios no necesita restos físicos para realizar un milagro. Su palabra por sí sola es más que suficiente. Muchos de los primeros seguidores de Cristo nunca recibieron un entierro adecuado. Fueron quemados en la hoguera durante la persecución, devorados por bestias, arrojados al océano o lanzados a fosas comunes sin marcar. Sus cuerpos fueron esparcidos como polvo a través de antiguos imperios, sin lápidas, sin señales, sin signos visibles de recuerdo. ¿Acaso esto impidió su resurrección? ¿La falta de un ataúd o de huesos pone en riesgo su gloria futura? Desde luego que no. La resurrección no depende de lo que queda de nosotros, sino de aquel que siempre nos recuerda. Aunque el mundo solo vea cenizas, en Cristo son testigos eternos. Él nos levantará no porque se puedan recuperar nuestros restos, sino porque nuestra fe se mantiene firme. El apóstol Pablo afirma que Cristo transformará nuestros cuerpos humildes para que sean como el suyo glorioso, gracias al poder con el que somete todas las cosas a su control. Pablo no dijo que Dios repararía nuestros cuerpos terrenales, dijo que Dios los transformaría. Y esa transformación no depende del estado físico, sino de la autoridad espiritual. Entonces, ¿la cremación impide la resurrección? En absoluto, porque el Dios que prometió resucitarnos no está limitado por la condición de nuestros restos. No necesita ataúdes, huesos preservados ni tumbas marcadas. Él reina sobre toda la creación, y las cenizas de hoy pueden convertirse en la gloria de mañana. Por lo tanto, aunque es fundamental reflexionar con atención, al final debemos basar nuestra confianza no en decisiones humanas, sino en la soberanía divina. Si creemos que Jesús venció a la muerte, también debemos confiar en que ni el fuego ni el polvo pueden impedirle cumplir su promesa. Nuestra fe no se apoya en el estado de nuestros restos terrenales, sino en la fidelidad inmutable de aquel que dijo: «Yo soy la resurrección y la luz». Las Escrituras son claras. Ni Cristo ni sus apóstoles han condenado jamás la cremación. No hay ni un solo versículo que lo prohíba. De igual manera, el entierro nunca se presenta como un mandato obligatorio. Lo que la Biblia ofrece es, en cambio, una base espiritual, el respeto que se merece al cuerpo, la certeza de la resurrección y la verdad de que cada alma, al final, pertenece a Dios. Entonces, ¿qué ha enseñado históricamente la Iglesia? Durante muchos siglos, la Iglesia se opuso a la cremación, no porque el acto en sí fuera pecaminoso, sino por su vinculación con grupos que rechazaban la resurrección del cuerpo, especialmente en los siglos XVII y XVIII. En esa época, la cremación se adoptó como una forma simbólica de rechazar las creencias cristianas, negando directamente la esperanza de vida después de la muerte. Debido a estas raíces simbólicas, la Iglesia consideraba que optar por la cremación podía socavar una verdad fundamental del Evangelio. Sin embargo, con el paso del tiempo, las circunstancias cambiaron. Muchas personas empezaron a elegir la cremación no por un desafío teológico, sino por presiones económicas, preocupaciones de salud o razones personales profundas basadas en el amor y el cuidado. Como resultado, la Iglesia reconsideró su postura. En 1963, bajo el liderazgo del Papa Pablo VI, el Vaticano levantó oficialmente la prohibición universal, permitiendo la cremación siempre que no se eligiera como una negación de la creencia en la resurrección. A partir de ese momento, la cremación se volvió aceptable dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, el entierro tradicional sigue siendo la práctica más preferida, ya que continúa simbolizando la esperanza cristiana de resurrección y mantiene la continuidad histórica. Además, en la instrucción de 2016 titulada Adres Agendum come Cristo, que significa resucitar con Cristo, la Congregación para la Doctrina de la Fe reafirma que la cremación es permitida bajo ciertas condiciones. Primero, las cenizas no deben ser esparcidas en la naturaleza, divididas entre familiares, ni guardadas en casa sin una razón válida. En segundo lugar, deben ser conservadas en un lugar sagrado como un cementerio, una iglesia o un columbario, para mantener su vínculo con la comunidad de fe y servir como un testimonio visible de la creencia cristiana. En tercer lugar,
El documento subraya que la cremación no afecta la salvación o la resurrección, siempre y cuando no se elija como una forma de rechazar la doctrina cristiana fundamental. Diversas denominaciones cristianas, incluyendo muchas ramas evangélicas, protestantes y ortodoxas, tienen opiniones distintas sobre la cremación. Algunos la aceptan sin reservas, mientras que otros sugieren precaución o desaconsejan la práctica. Sin embargo, la mayoría coincide en un aspecto. La cremación no debe ser vista como algo inherentemente pecaminoso. Más bien, subrayan que debe ser una decisión bien meditada, abordada con reflexión en oración, respeto y conciencia espiritual. En esencia, la Iglesia no rechaza la cremación. La permite, pero anima a los creyentes a tomar la decisión con seriedad. No como algo automático, sino como una expresión significativa de fe. Porque al final, no solo buscamos descanso. Anhelamos el descanso en Cristo. Nuestra esperanza está anclada en la promesa. El que cree en mí vivirá, aun cuando muera. Entonces, ¿realmente la cremación cambia algo? Aunque a veces nos preocupe que el fuego pueda borrar nuestra identidad, la realidad es que todos los cuerpos humanos, tarde o temprano, siguen el mismo camino y regresan al polvo. La cremación no elimina quiénes somos, simplemente acelera un proceso que ha estado inscrito en nuestra biología desde el principio. En el momento en que el alma se va, el cuerpo comienza a descomponerse. La piel se pierde, los tejidos colapsan o se disuelven en cuestión de semanas. Solo quedan los huesos. Con el paso del tiempo, incluso esos desaparecen. Todo este proceso tiene un nombre: tafonomía. Es el estudio científico de la descomposición y el deterioro del cuerpo. Incluye desde la putrefacción hasta la descomposición esquelética y la disolución completa. Muestra cómo, incluso el cuerpo más cuidadosamente conservado dentro de un ataúd costoso, termina convirtiéndose en parte del suelo a través de microorganismos, humedad y el paso del tiempo. Ya sea que tarde décadas o solo unos meses, el resultado es el mismo. Polvo eres y al polvo volverás. En este sentido, la cremación no introduce nada antinatural. Simplemente logra en unas pocas horas lo que el tiempo tardaría años en conseguir. La diferencia no es espiritual, sino que se trata de velocidad. Un cuerpo incinerado y uno que se descompone de manera natural regresan a la tierra. Y en ambos casos nos queda la misma pregunta fundamental: ¿qué es lo que realmente perdura de nosotros? La respuesta es sencilla, pero a la vez muy profunda. Lo que queda es aquello que Dios nunca olvida. Lo que perdura es la identidad solar eterna, nuestro propósito divino. Lo que permanece es lo que ni el fuego ni la descomposición pueden afectar. Es lo que no puede oxidarse, no puede ser destruido y no puede desaparecer en una tumba. Ya sea que tus huesos reposen bajo una piedra marcada con una cruz, o que tus cenizas se deslicen por los océanos, a Dios no le hace ninguna diferencia. Él no está limitado por el fuego, el tiempo o la descomposición. Esa verdad lo cambia todo, porque el polvo no es el final. Es un suelo de preparación listo para el mayor milagro que aún está por venir. Y si el polvo es solo el comienzo, entonces la pregunta no es si Dios puede resucitar un cuerpo, sino cómo decidimos honrarlo mientras aún está en nuestras manos. Porque aunque Dios no necesita huesos para hacer un milagro, nosotros seguimos llamados a mostrar respeto por la creación que Él formó con sus propias manos. El cuerpo físico no es el enemigo de la vida espiritual. En el plan divino de Dios, cuerpo y espíritu están maravillosamente y de manera inseparable unidos. El apóstol Pablo habla con una claridad que no deja lugar a malentendidos. ¿No te das cuenta de que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en vosotros y que os fue dado por Dios? No os pertenecéis. Fuisteis comprados a un gran precio. Por lo tanto, honra a Dios con vuestros cuerpos. Si el cuerpo es realmente un templo, entonces es mucho más que una simple cáscara. Está cuidadosamente diseñado, apartado y utilizado por Dios como un instrumento para cumplir su propósito en la tierra. Cada acto de bondad, cada oración silenciosa, cada cicatriz nacida por amor,
todo ocurrió dentro de ese cuerpo. Era la estructura viviente donde nuestra fe se expresaba. Y aunque el alma asciende, el cuerpo sigue demandando nuestro respeto. Así que la manera en que manejamos los restos humanos no se reduce solo a un procedimiento. Se convierte en una afirmación de lo que creemos. ¿Tratamos al cuerpo como algo sagrado o simplemente como un recipiente que se puede desechar? ¿Nuestras decisiones están guiadas por una profunda reverencia o por la comodidad? Enterrar a los fallecidos es más que simplemente colocarlos en la tierra. Es nuestro testimonio de que esta vida fue sagrada y volverá a resurgir. Cuando se hace con cuidado e intención espiritual, la cremación también puede ser una ofrenda, un acto humilde de entrega. Sin embargo, siempre nos enfrenta a una pregunta más profunda. ¿Estoy tratando este cuerpo como lo que realmente fue, un templo del Espíritu Santo, o como algo vacío y olvidado? La diferencia no está solo en el método, sino en el corazón que toma la decisión. No todas las sepulturas son dignas, y no todas las cremaciones son deshonrosas, pero cualquier elección que se haga sin una conciencia espiritual corre el riesgo de pasar por alto una verdad fundamental. El cuerpo, ya sea que esté vivo o sin vida, sigue siendo una obra maestra divina. Aún lleva la huella de aquel que lo creó, le dio aliento y prometió devolverlo a la vida. Por eso, antes de tomar una decisión, debemos mirar las cosas con ojos espirituales. Porque el cuerpo que ahora tenemos, frágil y quieto, fue en su momento un hogar sagrado, y algún día volverá a ser un recipiente de vida eterna. Si esto es cierto, también debemos reflexionar sobre lo que sucede con aquellos que quedan atrás. La muerte no es solo un final. Abre un espacio para el duelo que necesita consuelo. Las tradiciones y los lugares donde el amor puede llorar son importantes para los hombres. Y aquí surge otra capa de esta decisión. ¿Qué pasa con la memoria cuando el cuerpo ya no está? ¿Dónde acudirán tus seres queridos a llorar? Durante generaciones, el entierro ha sido no solo un rito sagrado, sino también una fuente poderosa de apoyo emocional para quienes honran el cuerpo como el templo de Dios en su duelo. Una tumba es más que un simple lugar de descanso. Se convierte en un punto fijo en la geografía del corazón. Es el sitio al que regresan los hijos, donde los amigos llevan flores, donde el dolor toma forma y el amor se expresa. Allí, la gente susurra oraciones y derrama lágrimas sin vergüenza. Para muchos, el cementerio se transforma en una extensión sagrada de su relación con el ser querido que ha partido. Sin embargo, cuando el cuerpo se convierte en cenizas, ese ancla desaparece. No hay tierra que lo abrace, ni lápida que lleve su nombre. Se pierde la conexión o simplemente cambia de forma. Aunque la cremación es diferente, no tiene por qué sentirse vacía. Para algunos, esparcir las cenizas en el mar simboliza la liberación. Para otros, conservarlas en una urna querida brinda consuelo y presencia. Los recuerdos perduran, pero evolucionan. Ya no están atados a un solo lugar, sino que se sienten en la brisa, se recuerdan a través de una canción favorita en un aniversario. Algunos encuentran consuelo al enterrar las cenizas en un jardín querido o al cuidar un árbol que proviene de ellas, creando así un legado arraigado en la naturaleza. Sin embargo, hay un riesgo. En un mundo apresurado y a menudo olvidadizo, la ausencia física puede desvanecerse en una distancia emocional. Por eso, cada familia debe detenerse y elegir con cuidado, porque el duelo necesita espacio, requiere rituales. La muerte, aunque inevitable, merece ser tratada con respeto y ternura. La memoria es más que mirar hacia atrás en su amor que se extiende a lo largo del tiempo. Demuestra que una vida fue vivida. Un alma caminó entre nosotros, y su viaje tuvo importancia. Ya sea una tumba, una urna en un cementerio o las aguas del océano, cualquier lugar puede volverse sagrado si es atesorado por el corazón. Al final, lo que realmente importa no es el sitio del duelo, sino el compromiso de nunca olvidar el recuerdo. Si la memoria habita donde el amor decide guardarla, entonces esta última elección va mucho más allá de lo práctico. Se convierte en un asunto profundamente espiritual y muy personal.
porque en cada decisión se asoma un reflejo de lo que creemos, de lo que valoramos y de lo que esperamos. No hay una fórmula exacta, ni un versículo de la Biblia que marque cada detalle, ni una regla universal que se ajuste a cada alma. Pero aún así, nos queda una pregunta. ¿Qué debería guiarnos al tomar esta decisión? Aunque no hay mandatos estrictos, podemos plantearnos preguntas importantes, aquellas que, si se hacen con sinceridad, revelan el corazón detrás de nuestra elección. La primera y quizás más crucial es esta. ¿Qué glorificaría más a Dios? ¿Estoy testificando, incluso en la muerte, mi fe en la resurrección? La segunda es, ¿qué traería mayor paz a quienes me quieren? Porque no tomamos esta decisión en soledad. Otros van a sufrir, otros se aferrarán, otros necesitarán un espacio para reflexionar y comenzar a sanar. He considerado sus necesidades emocionales. Les he ofrecido, ya sea en piedra o en símbolo, un lugar para recordar, despedirse y sentirse acompañados. A veces, la elección más significativa no es la que nos resulta más fácil, sino la que mejor apoya a quienes dejamos atrás. Y al final, debemos preguntarnos, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de mi decisión? Esta pregunta nos lleva a lo más profundo de nuestro ser. ¿Estoy eligiendo desde un lugar de confianza o desde la ansiedad? ¿Mi elección está impulsada por el respeto o por la indiferencia? ¿Se basa en una convicción o simplemente en la comodidad? Porque Dios mira más allá de las apariencias. Él evalúa no solo lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. Si nuestra decisión surge de un corazón lleno de respeto, amor y un sincero deseo de honrar el diseño de Dios mientras consolar a quienes dejamos atrás, entonces, ya sea que optemos por el entierro o la cremación, esa elección puede, de hecho, glorificarlo. Estas reflexiones pueden no ser sencillas, pero son fundamentales. Nos alejan de los procedimientos rutinarios y nos llevan a un espacio sagrado. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras intenciones y a preguntarnos, ¿estoy eligiendo con fe o solo por urgencia? ¿Soy consciente del alma o simplemente estoy manejando una situación? ¿Dejo un mensaje de esperanza o solo estoy cerrando un capítulo? Aunque la muerte es inevitable, también nos brinda un instante para declarar la verdad. La forma en que enfrentamos nuestra partida de este mundo puede convertirse en una proclamación silenciosa que no solo habla de quiénes fuimos, sino de en quiénes confiamos que nos estamos transformando. Renovados, glorificados y eternos. En medio de todas las decisiones, incertidumbres y despedidas, hay una verdad que brilla más que las demás. Dios revive incluso lo que el mundo ha desechado porque no está limitado por circunstancias ideales. Solo necesita ser quien es. Si fuimos creados del polvo, ¿por qué deberíamos temer regresar a Él? Ya sea que seamos reducidos a cenizas o enterrados en la tierra, ya sea que queden huesos o se pierdan con el tiempo, solo esto limita al Todopoderoso. Su poder nunca está atado a las condiciones humanas. El libro de los Tesalonicenses afirma con firmeza: Hermanos y hermanas, no queremos que estén desinformados sobre aquellos que han partido, para que no se entristezcan como lo hacen los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y por eso confiamos en que Dios reunirá con Jesús a todos los que han dormido en Él. La promesa no depende del estado del cuerpo, sino de la fe del alma. Esa fe será la que encienda la resurrección, no un regreso a lo que fue, sino una transformación asombrosa. Lo que era temporal se convertirá en eterno. Lo que era frágil se volverá indestructible. Lo que regresó al polvo brillará con gloria. Pablo lo expresa de manera clara cuando dice: se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Esto significa que Dios no simplemente volverá a juntar lo viejo, creará algo completamente magnífico y nuevo. El cuerpo glorificado no necesita restos físicos, solo requiere un propósito divino. Así que, el debate ya no se centra en los restos. Se trata de la fe. Se trata de confiar en que cuando el Señor llame, ninguna distancia, ningún deterioro, ni rastro del tiempo se interpondrá en su cumplimiento. Y en ese momento sagrado no solo se abrirán tumbas, las cenizas se elevarán.
el mar devolverá a sus muertos. Porque cuando Cristo pronuncie su última palabra, no importará si tu cuerpo fue enterrado en mármol o si se dispersó con el viento. No hará diferencia si tu urna descansa en un nicho de catedral o si tus huesos yacen bajo un bosque silencioso. Él sabrá exactamente dónde encontrarte y recordará quién eres. Entonces, en un instante que transforma la eternidad, los muertos resucitarán. No habrá más lágrimas y la muerte misma será silenciada para siempre. Así que no temas a las cenizas, al polvo o a la desaparición. Solo teme una vida y una muerte vivida sin esperanza eterna. Porque quien muere en Cristo, sin duda, volverá a vivir. Pero ahora la pregunta queda en ti. ¿Qué es lo que crees? ¿Debería un seguidor de Cristo optar por la cremación? Ya has tenido que tomar esta decisión para ti mismo o para alguien a quien quieres. Comparte tus opiniones en los comentarios más abajo. No hay respuestas sencillas, pero al compartir nuestras vivencias, iluminamos el camino de otros que están en la misma situación. A veces, tu relato puede ser justo lo que otra persona necesita para encontrar la paz. Sin embargo, esta no es la única pregunta que debemos plantearnos. Si el cuerpo regresa a la tierra, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué ocurre cuando se apaga el último aliento? Ya sea por cremación o entierro, ese instante es solo el inicio de un misterio mucho más profundo. Si alguna vez te has preguntado qué sucede con el alma después de la muerte, este video que ves en pantalla es para ti. Revela la verdad bíblica sobre el viaje del alma. ¿Qué sucede después de que morimos? ¿A dónde va el alma una vez que el cuerpo ya no está? Presta mucha atención a este mensaje, ya que desvela las enseñanzas divinas que están escritas en las Escrituras sobre lo que sigue a la muerte y el camino eterno de nuestras almas. Bendiciones.